Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Dejen que les cuente una historia. Será corta, no se preocupen. Eran tiempos de las vacas gordas, del bipartidismo. Eran tiempos en los cuales un gobierno de Partido Popular y Partido Socialista era lo mismo a una especie de dictadura de la partitocracia, en la cual no contaba la verdadera soberanía nacional, sino la soberanía de esos partidos que, por gracia, precisamente paradójicamente, de esa soberanía nacional, daban ese cuerpo a esa, y valga la redundancia, formaciones políticas para hacer y deshacer a su antojo, y utilizando esa frase de Alfonso Guerra en la que decía que España no la iba a conocer ni la madre que le parió. Precisamente, algunos viven todavía en esa España, una España en la cual no contaban las minorías parlamentarias, sino que todo estaba regido por las mayorías de esa partitocracia y de ese bipartidismo que lleva gobernando en España 40 años. De eso hablaremos hoy en el Senado de Alicante Plaza. Bienvenidos. A veces da la sensación, le pasa más al Partido Popular que al Partido Socialista. De hecho, algunos cargos de Ciudadanos que gobernaron con el Partido Popular en aquellos tiempos que para algunos fueron mejores, sobre todo para aquellos de Ciudadanos que veían incluso la posibilidad de sorpasar al Partido Popular, pero ahora ya sabemos que ha sido de Ciudadanos, que sigue vivo, pero es un poco como una especie de Frankenstein, ¿no? Ahora que está muy en boga, precisamente por la película de Guillermo del Toro. El tema es que esto es lo que decían los cargos de la formación naranja, que el Partido Popular no sabía gobernar en minoría, que no sabía llegar a acuerdos, que seguía acostumbrado a cuando eran los tiempos de las mayorías absolutas y no habría la posibilidad de que hubiese un diálogo, una negociación, un acuerdo entre las formaciones políticas que conformaban los diferentes gobiernos. La izquierda ha sido distinta, aunque en ocasiones parece que también le cuesta, de forma instintiva, por esa historia o por ese pasado glorioso de las mayorías absolutas y sobre todo de unos gobiernos como el de Felipe González, que prácticamente revolucionó España con esas mayorías absolutas que le brindaron los españoles, cuando unos boomers, que ahora ya se están jubilando, vieron en la posibilidad de Felipe González un cambio. Pero a día de hoy el gobierno, el Partido Socialista, gobierna en minoría con Sumar. Incluso llegó a gobernar con Sumar y con Podemos, porque al final, aunque en algún momento formaran parte de la misma coalición y del mismo acuerdo, eran formaciones distintas que tenían entidad propia, siempre han estado pues yendo un poco a su bola. Digo esto, y en su día fue Ciudadanos, como he dicho, pero ahora es Vox, y ahora se está viendo como el Partido Popular no es que esté gobernando en Vox, en algunos ayuntamientos como el de Elche sí que lo está haciendo, y ahí sí que está habiendo cierta concordancia, aunque sí que es verdad que en el caso de la ciudad ilicitana se podría decir que Vox no existe. Podría decir que las concejalías de Vox han sido absorbidas por el Partido Popular y que cuesta mucho, si ya es difícil de por sí hacerlo, distinguir quién es del Partido Popular y quién es de Vox. No hay distinción entre los concejales. Incluso se habla mucho, ¿no?, de cómo la concejala de Vox da la sensación de ir a rebufo
de los deseos y designios del alcalde de Elche, Pablo Ruiz. Pero salvo eso, tras ese acuerdo y tras esa pacto en el cual pues Abascal, paradójicamente, rompió esos pactos que le unían a Génova y que le unían al Partido Popular, ahora Vox y Partido Popular son dos entidades distintas que poco tienen en común a nivel gubernamental. A nivel programático tienen más de lo que ellos creen, aunque a algunos de Vox les cueste y aunque a algunos del Partido Popular también les cueste creerlo. El asunto es que con la elección de Pérez Llorca por parte de Génova como candidato y escuchando las intervenciones de algunos dirigentes populares como el de María José Catalá, la futurible candidata en 2027 si es amortizado Pérez Llorca, dan por hecho que Vox va a ser sumiso, dan por hecho que Vox va a decir que sí, y prácticamente no están esperando los designios de la formación de Santiago Abascal antes de cantar victoria. Y lo hacen precisamente pues rehenes de esa enfermedad, por así decirlo, de esa dolencia, para ser un poco más finos, o ese síndrome, si me permiten, esa es la palabra más acertada, de creer que todavía siguen en los tiempos de la mayoría absoluta, de creer que los votos de Vox, al igual que lo que creyeron con los votos de Ciudadanos, eran suyos, eran unos votos prestados. En cierta manera no se equivocan, por eso el Partido Popular no para de decir que el voto útil es votarles a ellos, y Vox lo que intenta es contraprogramar precisamente esa dinámica de que el voto útil es votar a Vox, ¿no? Y ellos se afanan en que no ha habido cambios sustanciales en 40 años desde que gobiernan PP y PSOE en temas elementales, y que al final el dilema es que comparten programas, aunque la realidad es que en el sistema todos se parecen, aunque algunos nieguen la mayor. Creo que el Partido Popular se está equivocando y tiene mucho que ver con esa convivencia que necesitan con Vox para llegar a gobernar, en que Vox tiene vida propia, en que Vox toma sus propias decisiones y que no pueden dar por sentado nada, ninguna decisión que dependa precisamente de Abascal. Porque Abascal, aunque fue militante del Partido Popular, a día de hoy ya no lo es. Y ese es el gran problema, que el PP sigue creyéndose que va a ser de forma perpetua el líder de la oposición o el líder del gobierno. No se plantea un sorpaso de la extrema derecha, no se plantea ser la tercera fuerza en el panorama español. Sin embargo, si consigue calar esa deconstrucción del voto útil por parte de los de Abascal, pueden llegar a ser. Y estamos viendo en las encuestas como hay una paulatina subida, paulatina creo que es ser bastante fino y ser bastante bueno para los intereses del Partido Popular. Eso puede cambiar. Muchos ya no perciben al Partido Popular como el voto útil, sino más bien como una marca blanca del Partido Popular. Y algunos prefieren votar al original, aunque en Génova se piensen que son ellos los originales y que los de Vox lo único que buscan es robarles votos y estar ahí de forma prestada, como estuvo Ciudadanos, creyendo que tienen pues la misma base electoral promiscua que tenían los naranjas, sin darse cuenta que la de Vox es mucho más sólida y mucho más fiel. Así lo dicen los estudios, que sus votantes son los más sólidos de todos los partidos de la democracia española actual. Nos vamos como siempre a nuestra librería de cabecera y vamos a hablar pues precisamente de un tema, un libro que, aunque un servidor lo ha leído muchas veces,
pues pocas veces creo que lo he recomendado aquí, ¿no? Y creo que no lo he recomendado ninguna vez, ¿no? Pero uno percibe cómo en determinados medios de comunicación se está tratando de que sigamos pensando un poco PP-PSOE, que no pensemos en más alternativas, ¿no? Y se da más difusión a PP y PSOE que al resto de los partidos. Y esto tiene que ver con los intereses espurios en ocasiones de algunos medios de comunicación, que también retrata David Jiménez, en el director, el que fuera director del Mundo y corresponsal en Oriente Medio, con esa misma cabecera, cuenta con todo lujo de detalles cómo es la redacción de uno de los principales periódicos en España. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un gran abrazo.